Hello, my dear students. How are you today? I hope you're doing well. Welcome to our last class of November. Buenos días, queridos estudiantes del sexto básico A. Les habla su profesora de inglés, Miss Giselle Palma. Espero que se encuentren todos muy bien en la casita en compañía de su familia y que sigan cuidándose y protegiéndose contra el coronavirus. Estamos ya a 16 de noviembre del 2020 y hoy día nos corresponde nuestra última clase de este mes y la última clase grabada del año. Por lo tanto, les doy la bienvenida y espero que pongan mucha atención. Vamos a comenzar viendo algunas respuestas de nuestra guía evaluada, de la guía número 1, ¿cierto? Que realizamos las semanas anteriores. Por lo tanto, vamos a ver los resultados, lo que ustedes deberían haber puesto en cada una de sus guías. ¿Ya? Entonces, vamos a ver cada uno de los ítems y los vamos a ir revisando para que veamos las respuestas. Ok, comenzamos entonces con la primera parte. Dice Vocabulary, Wild Animals. En esta parte dice Match the words to the correct meaning in Spanish. Write the numbers in column B. ¿Qué teníamos que hacer acá? Entonces poner el número que corresponde al significado de cada una de estas palabras que corresponden a los animales en español, ¿cierto? En la columna B está en español, la columna A en inglés. Por lo tanto, tenemos acá los números que son canguro, es el number 5, kangaroo, lagartija, number 6, lizard, serpiente, number 4, snake, ballena, number 2, whale, pulpo, number 8, octopus, loro, number 10, parrot, oso, number 9, bear, and number 7, avestruz, ostrich, camello, number 3, camel, and sapo, number 1, frog. ¿Cierto? Esos eran los números que debían poner en ese orden. Ok, vamos a revisar ahora la segunda actividad. En esta parte se trataba de comprensión lectora. Reading comprehension. Read the text about wild animals and decide if the statements below are true or false. Lee el texto, ya los dos textos que teníamos ahí, decide si las oraciones son verdaderas o falsas. ¿Ya? Entonces vamos a leer los textos y luego vamos a identificar si las oraciones que aparecían ahí eran verdaderas o falsas. Ok, text number 1. ¿Ya? ¿De qué se trata? Veamos. The mountain gorilla lives on the slopes of volcanoes of Rwanda, Zaire, and Uganda. They live in small groups led by a dominant male. They are too big and heavy to climb trees, and so they wander slowly through the forest eating fruits, leaves, and berries. They are the largest of the great apes and look very dangerous, but scientists say they are gentle, intelligent, and very friendly. Ya, este párrafo entonces estaba hablando acerca del gorila de montaña, ya, que habita en Ruanda, Zaire y Uganda, y que vive en pequeños grupos dominados por un macho, ¿cierto? Dice que en general ellos son grandes y pesados, entonces no pueden subir mucho los árboles y que comen frutas, hojas y frutos rojos. Es el más grande de los simios y se ve muy peligroso, pero los científicos dicen que en realidad es muy gentil, inteligente y amigable. Eso dice el texto número 1. Vamos con el 2. Dice, The African forest is also home to different kinds of chimpanzees and baboons. Most chimpanzees use stings to get tasty food from difficult places. Some can open nuts, but
with stones and branches. Groups of about 20 chimpanzees travel together looking for fruit and leaves to eat. At night, they rest in tall trees in branches. Ya el segundo párrafo se refería a los chimpancés, ¿cierto? Dice que ellos se manejan en grupos de alrededor 20 chimpancés que viajan juntos para buscar frutas y hojas para comer. Y en la noche ellos descansan en las ramas de los árboles más altos, ¿cierto? Entonces vamos a ver ahora las oraciones, cuáles serán verdaderas y falsas. Letter A dice, the mountain gorilla eats fruits, leaves and berries. Eso es verdadero, true. Chimpanzees are the largest of the great apes. Eso es falso porque los gorillas son los más grandes of the great apes, ¿cierto? Gorillas live in large groups. False porque viven en pequeños grupos, small groups. Chimpanzees live in the African forest. True. The group of mountain gorillas is led by a dominant male. También es verdadero. And chimpanzees rest in tall trees during the day. Dice que los chimpancés descansan en árboles altos durante el día y eso es falso porque lo hacen durante la noche según lo que dice el texto. Ya, esas eran entonces las alternativas correctas, true and false. Luego dice animals, abilities and disabilities. And scramble the word to form sentences in positive and negative form. Ya, acá ustedes debían ordenar las palabras para formar oraciones relacionadas con las habilidades de los animales. Entonces la primera dice, camels can't swim. Los camellos no pueden nadar. Number 2, kangaroos can jump. Los canguros pueden saltar. Number 3, polar bears can run very fast. Los osos polares no pueden correr muy rápido. Number 4, birds can whistle. Los pájaros pueden silbar. Number 5, giraffes can't climb trees. Las jirafas no pueden escalar árboles. And number 6, parrots can fly. Los loros pueden volar. ¿Ok? Entonces, esas eran las alternativas en esa parte. Y en la última parte que hablábamos de present continuous, el presente continuo que habíamos visto en las clases anteriores, ya, y dice la actividad que tenemos que completar usando is o are, dependiendo, ¿cierto?, del sujeto, como les enseñé. Tenemos que completar las oraciones usando is o are. Entonces la primera dice, Kate, is cooking a turkey for dinner. Number 2, Mom is setting the table. Number 3, John is making coffee. Number 4, the boys are, faltale ahí, are watching TV. It is snowing outside. Number 6, they are laughing. The baby is laughing. Number 7, the girls are painting Easter eggs. Number 8, we are eating turkey. Number 9, se corren algunas letras ahí, niños. The dog is barking. Number 10, they are celebrating Easter. Ya, entonces recordemos que aquí siempre usamos para los nombres de niñas, de niños, para hombre, mujer, usamos is, y cuando es plural, cuando decimos ellos, por ejemplo, they, ya, o usamos el sujeto we, también usamos are. Ya, eso debemos recordarlo. Okay, niños, so now we are going to start with our class for today. So we are going to see the learning objectives. Vamos a ver los objetivos de aprendizaje que vamos a abordar. El objetivo número 1 dice, demonstrate listening comprehension of authentic audiovisual material related to the topic of the unit. Vamos a escuchar y demostrar comprensión de vocabulario relacionado con el tema de la unidad. El objetivo 5, read and demonstrate comprehension of authentic text
that contain common expressions and keywords related to the topic of the unit. Vamos a leer y demostrar comprensión acerca de textos relacionados con la unidad, ¿cierto? Que utilicen expresiones de uso común y frases y palabras claves. Y el objetivo 14 dice, write and complete according to model grammatical structures learned. Vamos a escribir y completar con un modelo de estructuras gramaticales aprendidas durante la unidad, ¿cierto? Y durante la clase. So, what contents are we going to use? ¿Qué contenidos vamos a usar? Vamos a ver simple past tense, el pasado simple en su forma affirmative, negative and interrogative form. Y también vamos a ver los adverbios de manera, adverbs of manner. Ya vamos a ver de qué se tratan estos dos contenidos. Okay, so we are going to start with our first content. Vamos a revisar lo que son los adverbios de manera, adverbs of manner. Los adverbs of manner son palabras invariables que modifican a verbos, adjetivos y a otros adverbios. Indican de qué manera ocurre o se desarrolla la acción. ¿Ya? Tenemos un ejemplo acá. Dice, Donald usually eats quickly. Donald normalmente come deprisa. En este ejemplo podemos ver cómo el adverbio quickly indica cómo come Donald, aportando mayor información sobre la forma en la que se realiza la acción de comer. ¿Ya? Entonces los adverbios de manera son palabras que modifican a los verbos y a los adjetivos y o también a otros adverbios y indican la manera en la que algo se desarrolla. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se forman los adverbs of manner? En general, los adverbios de manera se construyen a partir de un objetivo añadiendo el sufijo "ly" al final de la palabra, como por ejemplo en esta palabra que tenemos en este adjetivo, que es quick, que es rápido, quickly, rápidamente, bad, badly. ¿Ya? Sin embargo, según la terminación final del adjetivo, debemos tener en cuenta una serie de normas para poder escribirlo de manera correcta. ¿Ya? Entonces, no todas las terminaciones son iguales. La mayoría son "ly", pero hay otros, dependiendo de la terminación final del adjetivo, es como vamos a completarlo. ¿Ya? Entonces, acá vamos a ver algunas de las más importantes que podemos encontrar. Ya tenemos acá el primero que dice los adjetivos que terminan con consonante más Y. Se sustituye la Y por una I más la terminación "ly". Por ejemplo, el adjetivo easy, que es fácil, al transformarlo a adverbio de manera sería easily, fácilmente. ¿Ya? Luego tenemos los terminados en ic, que se le añade la terminación "ally". Por ejemplo, tragic, tragically, magic, magically. Los terminados en le, se conserva la L y se sustituye la E por la Y. Horrible, horribly. Terrible, terribly. ¿Ya? Luego tenemos los terminados en L. Se le añade ly. Por ejemplo, beautiful, beautifully. General, generally. Y también existen excepciones, como siempre en inglés, siempre les digo que tenemos muchas excepciones. Por ejemplo, son los que no cambian en ningún sentido, ni estando de manera como adjetivo, ni como adverbio de manera. ¿Ya? Entonces quedan igual. Por ejemplo, fast, fast. También hard, hard. No cambian en ningún sentido. Esas son las excepciones que podemos encontrar. Entonces, ¿cómo se utilizan los adverbios de manera? Revisemos. Los adverbios de manera se colocan generalmente detrás del verbo. He works hard. Y ahí tenemos el verbo y después tenemos el adverbio que en este caso es hard. My grandfather speaks softly. Softly. También tenemos el verbo acá, speaks, y luego tenemos el adverbio que es softly. ¿Ya?
Pero debemos recordar que cuando el verbo aparece acompañado de un objeto directo, o sea, de un complemento después del verbo, el adverbio se coloca detrás del objeto directo, no del verbo. Por ejemplo, he drinks his coffee quickly. No podemos decir he drinks quickly his coffee. ¿Ya? Tenemos que poner el adverbio al final después del objeto directo que aparece en la oración. ¿Ya? Y recordemos también que los adverbios de manera modifican a los verbos, a los adjetivos y a otros adverbios e indican de qué manera ocurre o se desarrolla una acción. Ya debemos recordar eso, que es muy, muy importante. Ya, entonces, niños, es necesario que la tablita anterior que les mostré con relación a cómo transformamos las palabras de adjetivo a adverbio de manera, dependiendo de la terminación que tienen, ya es necesario que se la aprendan súper bien. ¿Ok? Vamos entonces ahora con nuestro segundo contenido de la clase, que se llama Past Simple Tense. Veamos de qué se trata. El pasado simple. El pasado simple se utiliza para hablar de acciones ya concluidas en el pasado. Este tiempo verbal equivale al pretérito indefinido en español. Yo canté, tú cantaste, él cantó. Tenemos acá un ejemplo, dice, Last week we traveled to Canada. La semana pasada viajamos a Canadá. ¿Ya? Entonces, vamos a revisar cómo formamos el tiempo verbal pasado simple. Tenemos que tener en cuenta que para formar el pasado simple necesitamos los verbos. ¿Ya? Y existen dos tipos de verbos, regular and irregular verbs. El pasado de los verbos regulares e irregulares. En inglés existen dos tipos de verbos, los regulares e irregulares. Para poder construir el pasado simplemente debemos saber si el verbo principal es regular o irregular. La mayoría de los verbos son regulares y forman el pasado añadiendo la partícula ed al final del verbo. Aún así, sufren una serie de cambios ortográficos. Ya vamos a ver cómo entonces formamos un verbo en pasado, un verbo regular. Ya vamos a comenzar entonces con la primera que dice cuando se dobla la última consonante. ¿Ya? Tenemos tres opciones. Cuando la palabra es monosílaba terminada en consonante, vocal, consonante, como en el caso del verbo stop, que es parar, y en el pasado le agregamos una P más, ya que es consonante, vocal, consonante, agregamos una P, queda stopped. Luego tenemos chat, también, que termina con consonante, vocal, consonante, y luego tenemos chatted, ¿ya? Que también es con 2T. Luego tenemos la siguiente opción, donde también se dobla la consonante, dice más de una sílaba terminada en consonante, vocal, consonante, y el acento recae en la última sílaba. Por ejemplo, admit, ya que quedaría con 2T al final, y permit, que también quedaría con 2T al final. Eso es porque es más de una sílaba, termina la palabra con consonante, vocal, consonante, y luego el acento recae en la última sílaba. Y luego tenemos una tercera opción para doblar la última consonante, que son las terminadas en consonante, vocal, más la L. Por ejemplo, trouble, que quedaría en troubled, también doblamos la L, cancelled, cancelled, ¿ya? También doblamos la L ahí. Esas tres terminaciones se le añade, se le dobla la última consonante. Luego tenemos los terminados en vocal más Y. Se añade la terminación ed. Por ejemplo, play, que termina con vocal y la Y. Entonces quedarían played con la ed. Stay quedaría con stayed, también con la ed al final. Luego tenemos los terminados consonante más Y.
se sustituye la Y por la IED. Por ejemplo, study, queda studied, tidy, tidied. ¿Ya? Se saca la Y y se sustituye por la IED. Y luego en los verbos terminados en E, como en el caso de live, que quedaría lived, like, liked. ¿Ya? Entonces, ahí sí agregamos solamente la E porque el verbo ya tiene la... Agregamos la D porque el verbo ya tiene la E incorporada. ¿Ya? Entonces, esta tablita es muy importante que se la aprendan para formar los verbos en pasado simple. ¿Ok? Entonces, vamos a ver algunos verbos que no son verbos regulares. Dice, sin embargo, hay una serie de verbos que no siguen esta forma, son denominados verbos irregulares. A continuación tienes una lista, ¿ya? Acá tenemos algunos verbos. ¿A qué se refieren los verbos que no son regulares? Significa que cambian de presente a pasado o algunos no cambian en nada. Por ejemplo, put, en presente, en pasado participio es igual, pero sí el verbo buy. Por ejemplo, en presente se escribe así y en pasado es bought. Igual que choose, chose. También cambia, se le saca una letra, sing, sang, ¿ya? Entonces tenemos distintos verbos que son irregulares que cambian su forma de presente a pasado. ¿Ya? Esto lo vamos a estudiar con más detención en las clases de retroalimentación. ¿Ya? Vamos a ver ahora la estructura de el pasado simple, cómo formar oraciones de manera afirmativa en pasado simple. Vamos a revisar entonces que vamos a formar oraciones usando el sujeto, que es I, you, he, she, it, we, you, they, más el verbo en pasado, en este caso tenemos enjoy, pero puede ser cualquiera. ¿Ya? Y entonces tenemos acá algunos ejemplos. I enjoyed the holidays. You enjoyed the holidays. He enjoyed the holidays. ¿Ya? Entonces usamos el sujeto más el verbo en pasado y el complemento, que en este caso sería acá the holidays. Esa es la forma de realizar oraciones en forma afirmativa. ¿Ya? Pero también nos encontramos con la negative form. ¿Cómo hacemos oraciones de manera negativa? Acá tenemos que fijarnos en lo siguiente. Entonces vamos a revisar la forma negativa. Ya tenemos que tener en cuenta el sujeto siempre, subject, I, you, he, she, it, we, you, they. Pero acá vamos a incorporar el did not o el didn't. ¿Ya? Y luego el verbo, pero el verbo va a ir en infinitivo. No va a ir en pasado como en la afirmación. Entonces acá tenemos algunos ejemplos. I didn't enjoy the holidays. You didn't enjoy the holidays. He didn't enjoy the holidays. She didn't enjoy the holidays. ¿Ya? Entonces recordamos que es el sujeto más el did not o el didn't más el verbo en infinitivo y el complemento, que en este caso es the holidays. Ya, vamos a ver ahora cómo formamos la interrogación, cómo hacemos preguntas en pasado. Interrogative form. Ya, vamos a ver. Para formar preguntas tenemos que invertir el orden de las palabras a como las tenemos en una oración normal. Ya, primero vamos a poner el did en la pregunta, luego el sujeto, subject, y luego el verbo que también va a ir en infinitivo. ¿Ya? Entonces el did, auxiliary verb,
más el subject más el verbo en infinitivo. Y diría, por ejemplo, Did I enjoy the holidays? Did you enjoy the holidays? Did he enjoy the holidays? Did she enjoy the holidays? Entonces vamos viendo que el orden en la pregunta se invierte, el orden de las palabras. Primero usamos el did, luego el sujeto y luego el verbo que también y siempre va en infinitivo en las preguntas, al igual que en la negación. Solamente en la afirmación el verbo va en pasado. Y tenemos que ver también que para estas preguntas también existen respuestas y tenemos respuestas cortas. Una forma corta de responder es usar el yes más el sujeto, yes más coma más el sujeto más did. O eso es para cuando respondemos de manera afirmativa. Y cuando respondemos de manera negativa, ponemos no, coma, el sujeto y didn't. Ya esto es para poder responder de manera corta a las preguntas que se nos puedan hacer en pasado. ¿Ok, niños? Entonces, todo esto lo vamos a seguir practicando en nuestras clases de retroalimentación. Por eso es necesario que sigan conectando todos los miércoles a las 3 de la tarde la cuenta número 3, ¿ya? Porque de esa forma nosotros vamos a ir practicando todo este contenido que hemos estado viendo, ¿ya? Y recordemos que tenemos una segunda evaluación de la unidad que va a ser el 30 de noviembre, ¿ya? Y tenemos que estudiar todos los contenidos de esta clase, los adverbios de manera y el tiempo verbal pasado simple en su forma afirmativa, negativa e interrogativa. Para eso es muy necesario, niños, que se conecten a las clases de retroalimentación porque es ahí donde vamos a poner en práctica y vamos a poder seguir aprendiendo más acerca de estos contenidos. Ok, niños, entonces los espero el miércoles en nuestra clase de retroalimentación. Ok, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos muy pronto. Cuídense mucho. Bye bye.